En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema simplificación de fracciones algebraicas, polinomios. La recomendación es que repases factorización porque va a ser necesario para que entiendas este tema. Pero vamos a empezar con lo más básico, vamos a ir a lo más complicado. Este video está dividido en dos partes, esta sería la primera parte. Vamos a ver el ejercicio A. Tienes 2m sobre m cuadrada más 2m. Aquí únicamente lo acomodamos, primero la m y después el 2, pero es lo mismo. Aquí tienes m cuadrada y tienes m. Toma la más pequeña, m. Entonces te pide m cuadrada. Como tienes una m, anotas una m. Obviamente, después de anotar paréntesis, abrir paréntesis. Ahora te pide 2m, tienes m, pues te falta el 2, anotas 2, ya lo cierras. Entonces m por m cuadrada y 2 por m, 2m. Positivo es positivo. Entonces elimina las m y te queda 2. Queda m más 2 en la parte de abajo. O en el numerador queda 2 y en el denominador queda m más 2. En el ejercicio B tienes a ya. Entonces anotas a. Como tienes aquí 3a, te falta el 3, entonces 3 por a es 3a. Tienes más, es más. Entonces aquí tienes a x, como tienes a, te falta el x, la anotas, cierras paréntesis. Y a por x, pues es a x. Aquí tienes a y tienes a. O tienes a y tienes a cuadrada. Entonces anotas la más pequeña que es a. Como te pide 3a y tienes a, anotas 3. Más te pide a cuadrada, tienes una a, anotas una a. Y a por a cuadrada. Entonces aquí se elimina la a y te queda 3 más x y 3 más a como está aquí. Vamos con el ejemplo C. Aquí tiene 5z menos 25. Como únicamente tiene z aquí, pues no lo vamos a tomar en cuenta, sino por el momento no. Aquí tienes 5 y 25, vamos a tomar el número más pequeño, que es 5. Te pide 5z, como tiene 5, anota z. Ahora es menos 25, entre 5 pues es 5. Entonces 5 por 5, 25. Ahora aquí tienes z, aquí tienes z, nota la más pequeña que es z. Aquí tienes 3 y tienes 15. Entonces el más pequeño que es 3. Pues te pide 3z cuadrada. Como tienes 3z, pues te falta una z. Después es menos, menos. Ahora 15 entre 3, pues te da 5. Aquí te pide z, ya la tienes aquí. O al revés, 5 por 3z, pues es 15z. Obviamente después del menos. Entonces aquí se elimina z menos 5 y z menos 5 y te queda 5 sobre 3z. 5 sobre 3z. Vamos con el ejercicio D. Tienes a menos 2 al cuadrado. Como tienes a menos 2 al cuadrado, lo puedes descomponer en a menos 2 por a menos 2. Como tienes la misma base, vamos a ir al revés. Anotas a menos 2 y sumas 1 más 1, 2. Entonces, como observas, yendo al revés, estás bien. Aquí tienes una diferencia de cuadrados. Así lo descompones, sacas raíz cuadrada de a cuadrado y te queda a. Aquí tienes que tener menos. Si no tienes menos, no se puede hacer de esta forma. Entonces, como tienes menos, anotas más y anotas menos. A raíz cuadrada de 4 pues es 2 y es 2. Obviamente cada pareja entre paréntesis. Eliminas a menos 2 y a menos 2 y te queda a menos 2 y te queda a más 2 como está aquí. Y sería el resultado. Vamos a pasar al ejercicio E. Espero que esté quedando claro. Está un poquito más complicado, pero tampoco es tan difícil. Aquí tienes x cuadrada, tú la descompones en x y en x, porque x por x, x cuadrada. Después buscas dos números que multiplicados te den menos 6 y sumados te den 1. Entonces x por x, x cuadrada, más por menos menos, 3 por 2, 6. Ahora 3 menos 2, pues te queda 1 y anotas x. Ahora aquí es diferencia de cuadrados, raíz cuadrada de x cuadrada pues es x, y es x, tienes menos, es más y menos. Raíz cuadrada de 4 pues es 2 y 2.
Entonces eliminan x menos 2 sobre x menos 2, te queda x más 3, te queda x más 2. Sería el resultado. En f, igual 10x cuadrada menos 2x menos 8. X cuadrada las compones en x y en x. Igual buscas dos números que multiplicados te den menos 8 y sumados te den menos 2. Entonces menos por más da menos, perdón, sí, menos por más da menos y 4 por 2, 8. Ahora menos 4 más 2. Aquí para determinar el signo ves cuál es más grande, es el 4 y tiene menos. Entonces anotas menos. Ahora la resta normal al más grande, la resta es el más chico. 4 menos 2, pues te da 2. Ahora aquí tienes x cuadrada más 4 y menos 32. X cuadrada descompones en x y en x. Entonces más por menos menos, 8 por 4, 32. Y 8 menos 4, pues te da 4. Ahora, eliminas x menos 4 y x menos 4 y te queda x más 2. Y te queda x más 8. Vamos con el ejercicio G. Aquí tienes x, pero no tienes aquí x. Aquí tienes a, pero aquí no. Aquí tienes 2, que es el más pequeño. Pero el 3 no es múltiplo de 2. Por ejemplo, el múltiplo de 2 sería el 4, no el 3. Bueno, entonces esta parte queda igual. Entonces saca raíz cuadrada de 9. Bueno, aquí observas que es una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 9 pues es 3 y es 3. Raíz cuadrada de x cuadrada es x y x. Tienes menos, es más y es menos. Raíz cuadrada de 4 pues es 2 y es 2. Raíz cuadrada de a cuadrada pues es a y es a. Bueno. Entonces, tienes 3x más 2a y 3x más 2a. Se eliminan. Aquí aunque no aparezca tienes 1, entonces anotas 1. Como se eliminó con este, queda 3x menos 2 en el denominador en la parte de abajo. Este sería tu resultado. Espero que haya quedado claro el tema. Puedes dejarme en mi página alguna sugerencia, duda, pregunta. Espero te suscribas a mi canal, me regales un like. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.